Muy bien. Vamos a poner, después de esta sesión, vamos a tener un tema muy interesante, que es la doctrina social, su método y su actualidad. ¿Sí? Vamos a empezar evocando situaciones de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Pero yo les quiero invitar, primero que todo, a leer. Un segundo, voy a compartir pantalla. Están viendo aquí. Están viendo ahí la presentación, ¿cierto que sí? Muy bien. Vamos a leer este texto con el que vamos a abrir esta reflexión del día de hoy. Está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 57. Dice, y a la gente les decía, ¿quién será el que les decía? Jesús. Les decía, cuando ustedes ven levantarse una nube sobre el occidente, dicen enseguida, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento desde el sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben distinguir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no saben distinguir el tiempo presente? ¿Por qué no disciernen por ustedes mismos lo que es justo? Palabra de Dios. Bueno, yo les invito a que lean un poco este texto. Leanlo. De nuevo. Repásenlo lentamente. ¿Cómo nos interpela a los cristianos de hoy este texto? Vamos a escuchar a las primeras dos personas que levanten la mano y que quieran compartir con el grupo cómo interpela a los cristianos, a los católicos de hoy este texto. ¿Quién dijo yo? Por aquí levantaron una mano, a ver, ¿dónde? Omar Fabián, adelante, Omar. Abre tu micrófono y participa. Hola, buenas noches desde la diócesis de Socorro y San Gil. Bueno, pues me llamaba mucho la atención. Este texto lo hemos escuchado muchísimas veces y sin duda alguna, cuando uno empieza a escuchar lo mismo, uno como que ya hasta se lo aprende de memoria. Cuando lo estábamos leyendo la primera vez, yo decía, ah, ya, es el de hipócritas, no saben leer los signos de los tiempos, pensaba yo en mis adentros. Pero ya volver sobre el mismo texto me llamaba la atención de algo. A veces, así como en este texto, en nuestra vida también puede pasar que al primer signo que veamos y que de pronto identifiquemos con alguna realidad, inmediatamente nos creemos con la sabiduría necesaria para decir, va a suceder esto y de esta manera. Por ejemplo, ahí me fijaba mucho en la indicación de la inmediatez de la acción. Entonces dice, cuando ven levantarse una nube sobre el occidente, dicen, ¿cuándo? Al rato, no, enseguida va a llover. O sea, es de una vez, casi que ni termina de aparecer la nube y de una vez dicen, va a llover. Y así puede que suceda. Pero siento y pienso que la invitación, más que decir, va a suceder esto, no va a suceder esto, en cuanto a nuestro trabajo pastoral, es dejarle a Dios también obrar su novedad, porque los signos de los tiempos es precisamente eso, saber reconocer esa novedad de Dios en todo lo que sucede. Puede que incluso muchos, ahorita yo les cuento, estamos trabajando aquí desde la diócesis con un proyecto de migrantes. Por lo general, cuando llega algún migrante, la gente lo que dice es, no, es un ladrón. Inmediatamente, no, viene a robar, no, viene a mendigar. Pero, y a veces nosotros mismos caemos en eso. Entonces este texto me cayó así como fuerte a decir, espere, deje a Dios ser Dios, deje a Dios actuar. Gracias. Gracias, Omar. ¿Alguien más? ¿Una participación más, por favor? ¿Quién dijo yo?
Hermana Rosalena, ya la extrañaba. Adelante. Buenas noches, Rosita mía, mi tocaya. Bueno, este es el texto que nos ayuda a iluminar que cómo nosotros, como creyentes, como con esa fe abierta y esa responsabilidad, cómo saber escrutar y leer los signos de los tiempos. Eso es lo que nos invita a que nosotros sepamos realmente distinguir todo esto y saber leer en clave de fe el paso de Dios por la historia de la humanidad y por nuestra propia historia de salvación. Entonces es la invitación que nos hace. Si somos capaces de decir, bueno, estas señales naturales, cósmicas, ¿por qué no saber también interpretar a la luz de la fe, a la luz de la magisterio de la iglesia, en este caso, a luz de la palabra de Dios, saber interpretar en clave de fe los signos de los tiempos, todas estas megatendencias, todas estas situaciones de acontecimientos que nos suceden día tras día? ¿Listo? Bien, muy bien. Habíamos dicho que 2 personas, pero ya que Cruz levantó la mano, vamos a darle la posibilidad para que brevemente nos diga cómo se siente interpelada por este texto. Adelante, Cruz. Buenas noches. Sí, Buenas señora, noches. me alegro mucho de verlas y oírlas. Un abracito, bendiciones. Bueno, listo, Cruz. Ya, Bien, pues adelante. hay muchos, sí, este texto, como decía el compañero antes, lo hemos escuchado cantidad de veces, a veces como nos dice también nuestro Papa Francisco, que no interpretamos nosotros a veces los signos, o si nos hacemos como los de la oreja gocha, que no queremos, así se sepa uno que va a llover, dice uno pues que llueva, o los jóvenes de ahora no les interesa, entonces puede estar cerquita de Dios al lado de nosotros y no lo vemos. Y así como también él decía, vemos en nuestros cristianos, en nuestros hermanos, muchas necesidades y nos hacemos los de las gafas. ¿Por qué? Porque no son o de pronto no entregamos nosotros lo que realmente quiere Dios que seamos con nuestros peregrinos, que amemos a todo el mundo sin discriminación. Okay. Muchas gracias, Cruz. Gracias. Bien, vamos, yo les quiero hacer una invitación ahora, porque esto es más profundo de lo que podemos imaginar. Es decir, fíjense que aquí, aunque utiliza una palabra muy fuerte, hipócritas, nos está diciendo, no me digan que ustedes no saben distinguir lo bueno de lo malo, lo que está según la voluntad de Dios y lo que no es voluntad de Dios. Si ustedes saben interpretar esos signos del cielo y de la tierra, y eso los predispone digamos, a blindarse, a actuar delante de eso que saben que va a ocurrir, no me digan que ustedes no son capaces de discernir. ¿Sí? Porque el método de la doctrina es fundamentalmente un método de discernimiento, de encuentro de la palabra con la realidad. Pero eso lo podemos dejar así como algo muy superficial, y hoy lo que pretendo es que entendamos la importancia de que ese sea un método, es el método de la doctrina, pero es un método que no es exclusivo a los pastores. Es decir, existen las encíclicas y los documentos que hacen parte del magisterio de la iglesia, que es una forma de discernir de la iglesia frente a lo que está ocurriendo en la historia de la humanidad. Y entonces aproximan la lente del evangelio a esa realidad, y desde ahí nos pueden decir cuál debe ser el actuar cristiano, el actuar de los católicos, de los hijos e hijas de Dios, pero también de los hombres y mujeres de buena voluntad, como siempre lo han dicho. El magisterio no es solamente para los creyentes, es también para el mundo no creyente, pero de buena voluntad. Entonces, de alguna manera, lo que aquí pretendo es que nos vayamos entendiendo que esa es una práctica, es decir, el discernimiento es una práctica cotidiana que tiene que acompañar y asistir cada uno de esos momentos de toma de decisión.
¿sí? Porque eso es el proceso que hace el magisterio, es decir, la encarnación de la palabra en la realidad, no es otra cosa. Que nos permita juzgar con criterio cristiano la realidad y actuar en consecuencia con nuestra fe para superar esa dicotomía entre la fe y la vida. Y para eso yo los invito a evocar la vida de la siguiente manera. Pensemos un poco en este tiempo que hay tantos debates sobre la mesa, en las redes sociales, en los medios de comunicación, sobre situaciones, fenómenos, hechos, acontecimientos de la realidad en la que nos ponemos en una encrucijada que de repente decimos, yo no estoy de acuerdo con eso. Un ejemplo concreto, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, pero no son los únicos temas que nos provocan dilemas morales, que nos ponen delante de una encrucijada, porque a veces escuchamos argumentos que como que nos parecieran convencernos y quisiéramos como decir, yo sí estoy, aunque la iglesia dice, yo no estoy de acuerdo con eso y no sé qué. Lo importante es que podamos entender por qué, como iglesia, como cristianos, sentamos unas posiciones delante de esa realidad, de esas realidades. Y aquí la importancia, porque muchas veces, en muchos de los casos, Documento Aparecida dice un número precioso que nos dice, hay que leer la realidad con humildad también, porque nuestra mirada es pobre y de la pobreza de nuestra mirada de la realidad, pues depende mucho lo que decidamos sobre ella. Y de acuerdo a la pobreza de nuestra mirada, pues serán nuestros actos en consecuencia. Y de allí que si no lo hacemos con la convicción de que nos dejamos asistir por el Espíritu Santo, pues entonces es donde vienen las decisiones erráticas, equivocadas o incluso posturas que son contradictorias al verdadero cristianismo, al Evangelio de Jesucristo. Es donde rompemos la fidelidad. Eso es lo que le llamamos la dicotomía. Por un lado predicamos ciertas cosas, pero por otro lado estamos viviendo otras. Entonces yo les quiero invitar, piense cada uno de ustedes en aquellas situaciones en las que nos sentimos delante de un verdadero dilema, delante de una situación en la que no sabemos realmente cuál sería el proceder correcto de acuerdo a la fe. Porque por un lado escuchamos que me dicen, no, es que así tiene que ser, pero por otro lado hay cosas de la realidad que me dicen no del todo, o sea, el punto no es tan radical o blanco o negro, el punto es que hay una serie de colores intermedios que no sabemos leer. ¿Sí? Piensen un poco qué tipo de situaciones, fenómenos, hechos o acontecimientos de la realidad actual, ¿sí? En esta que estamos viviendo, usted, cualquiera de nosotros, nos generan dudas sobre qué es lo justo o qué es lo injusto, sobre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, o qué es lo bueno y qué es lo malo. Pensemos un poquito sobre eso, 2 minutitos, y les invito a que escriban en el chat, ¿sí? Esas situaciones. No vayan a escribir un discurso, máximo una frase con no más de 3 o 4 palabras, perdón, en la que ustedes digan qué tipo de situaciones me ponen delante de esas encrucijadas. Muy bien. El tema de la vacuna contra el COVID. La posición moral frente al aborto. La legalización del uso medicinal de las drogas. Muy bien. ¿Qué otras situaciones nos han hecho experimentar esas dudas entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Muy bien, ahí están saliendo temas súper actuales, ¿sí? Súper actuales. Proceso de paz. Muy bien.
desplazamiento forzado, los temas de planificación familiar por medicamentos, la familia nuclear, la posición del ICBF frente a la corrección de la niñez, el tema del no castigo negativo. Muy bien, el proceso de legalización del aborto. Fíjense que van saliendo muchos temas, hay muchísimos temas. La población LGTBI, reconciliación con actores de guerra. Muy bien. Las familias monoparentales, la eutanasia, participación ciudadana en la política. Muy bien. ¿Alguien más? Derechos individuales o colectivos. Muy bien. Bueno, ahí han salido una cantidad de temas que están muy presentes en la actualidad, que están detrás de las posiciones políticas, ideológicas, que están detrás de las, digamos, de la libertad de culto, muy bien, que están detrás de los debates, incluso en las redes sociales, que están detrás de incluso los temas mismos de libertad de culto, es decir, la libertad de culto es en sí un tema polémico, pero por otro lado está el tema de que desde la libertad de culto nos encontramos frente a una cantidad de posturas basadas en la fe en torno a realidades concretas, y eso también nos genera en grandes encrucijadas. Es decir, en la actualidad estamos inmersos como en una especie de nudo de anzuelos. Háganse ustedes el imaginario de un nudo de anzuelos. ¿Por dónde desenredamos esta realidad tan complicada? Y los cristianos vamos por la vida tratando de sortear en medio de toda esa maraña de debates, de encrucijadas, que pues por supuesto a veces nos encierran y no tenemos los elementos, el conocimiento, y creemos que porque no somos formados como lo son los sacerdotes, las religiosas, nosotros no tenemos por qué andar dando cuenta de nuestra fe en esos debates, que lo hagan los expertos. Y lo que nos está diciendo este texto tan fuerte es nada de eso. Realmente todo hijo de Dios tiene la facultad de discernir, ¿sí? De discernir. Yo hubiera podido poner en una diapositiva aquí qué es discernir, pero como ahora tenemos a San Google, por favor invoquen a San Google y rápidamente pónganle ahí discernir, a ver qué les dice Wikipedia, qué es discernir. A ver, alguien piloso que haga rápido la tarea y nos diga qué es discernir. Pueden encender el micrófono, ¿no? Estamos interactuando, vamos a hacer la sesión de hoy así bastante interactiva. Bueno, para mí discernir es la capacidad de descubrir y de entender los propósitos o el escrito o los propósitos de Dios o de otras personas que podemos leer, como se dice, entre líneas, su capacidad de comprender o mi capacidad de comprender. No sé si estoy muy equivocada. Eso es una definición, es tu definición, está bien ponerlo en tus propias palabras. ¿Alguien más? ¿Alguien por aquí? Marjorie y luego Angélica. Marjorie. Ok, ¿me escuchas ahí? Sí, sí. Dice San Google, Sí. distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Verbo transitivo, conceder u otorgar a una persona un honor, un premio, un cargo honorífico. Discernir. Ok, muy bien. Fíjense que la palabra que conviene al propósito con el que ha sido utilizado aquí, la palabra discernir, es separar. Es poder identificar las distintas voces, es decir, cuál es la voz mía, de mi interior, cuáles las voces que hay en mi entorno y cuál es la voz de Dios. Y separar y contrastar todo eso y quedarme
con la que permite ser más coherente, quedarme con lo que es verdadero, con lo que es real, digamos, con el sumo de esa realidad en donde podemos hacer presente los valores del reino. Ahí es el discernimiento cristiano. La palabra discernir propiamente dicho, pues viene de como cernir. ¿Usted para qué hace? Utiliza la coladera para cernir algo, ¿sí? Para poderle sacar las impurezas, ¿cierto? Cuando usted usa la coladera en la cocina, es justamente para eso, para poder, cuando usted va a hacer una torta, por ejemplo, cierne la harina. ¿Para qué? Para poder sacarle las impurezas. Es tomar la realidad, discernir es separar, ¿sí? Todos aquellos ruidos que nos desenfocan de la realidad, ¿sí? Y que nos pueden entretener y tomar posición errática, es decir, quedarnos con una mirada sucia de la realidad y poder discernir. Y luego sí, cuando hablamos del discernimiento cristiano, pues es aplicar la lente del evangelio a esa realidad que hemos logrado separar y a partir de ahí poder decir esto es lo correcto según el querer de Dios. Eso es el discernimiento cristiano. Adelante, Angélica. Muy buenas noches. No, ya lo dijeron todo, pero para mí es una reflexión profunda, o sea, interna de, pues, de alguna realidad o de algún contexto que tomemos en particular. O sea, es como coger muy minuciosamente y estudiarlo a profundidad para ahí sí dar un punto de vista y acercarnos a una reflexión. Ajá, es poder entender, es decir, separar lo bueno de lo malo de la realidad, identificar la realidad, comprendiendo que toda realidad siempre tiene sus luces y sus sombras, ¿sí? Sus luces y sus sombras. Y a partir de eso, entre luces y sombras, poder establecer, al aplicar, digamos, la lente del evangelio, poder ver qué es lo bueno de la realidad y qué es lo que clama conversión. Porque la aproximación a la realidad tiene un solo propósito y es transformarla para hacerla más parecida a la voluntad de Dios. Ahí está la esencia del discernimiento, ¿sí? Entonces, no es solamente establecer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo bueno, qué es lo malo, sino poder decantar, ¿sí? Extraer de toda esa realidad qué es, dónde está presente ya el reino de Dios actuando, es poder contemplar, ¿sí? A Dios actuando, porque recuerden que el reino está presente y vendrá. Está presente y actuando, pero también hay que construirlo, hay que colaborar en su construcción y eso significa que eso que clama conversión espera de la intervención de los cristianos para poder trabajar por la conversión de esa realidad. ¿Sí? ¿Es claro para todos hasta ahí? Sí, ¿De dónde señora. surge entonces esto de la doctrina social de la iglesia? Es eso. La doctrina social de la iglesia es el resultado de un discernimiento de la iglesia frente a momentos Difícil. muy críticos de la historia humana. Es decir, un momento como el de hoy, que estamos viviendo, ¿sí? En un escenario de guerra absurda, absolutamente absurda. ¿Sí? La iglesia tiene que pronunciar, tiene que tener una voz y decir, esto está ocurriendo por esto. Entonces, de esta realidad vemos como luces y vemos a Dios actuando de esta forma, ¿sí? Eso ha provocado una solidaridad entre los cristianos de todo el mundo con los hermanos cristianos de Ucrania. Pero también hay ahí unas realidades muy dolorosas, muy complejas, que claman por la vida, que claman conversión y que ameritan un trabajo mucho más fuerte de hacer diplomacia en favor de la paz, de hacer oración en favor de la paz y de seguir presionando como humanidad para decir, no podemos repetir las historias que decíamos que ya estaban superadas. Es decir, es increíble que hablemos de que somos civilizados y todavía estemos utilizando métodos tan rudimentarios y primitivos como es la autodestrucción. Porque al atentar contra un hermano, recuerden que eso lo veíamos en sesiones anteriores, estamos atentando contra la humanidad. La humanidad es un cuerpo. Es como si yo cogiera un cuchillo y yo misma me cortara. Pues así de sencillo, esa es la humanidad que se agrede a sí misma. Eso es lo absurdo de la violencia, eso es lo absurdo de la guerra. Y la iglesia tiene que tomar ahí un protagonismo importante para favorecer la conversión de esas realidades que no
digamos que no se compadecen con una sociedad que se dice civilizada. Bien, ¿de dónde surge entonces la doctrina social de la Iglesia? Inspira la necesidad de una metodología propia, como esa metodología propia es un ejercicio de discernimiento, como una dimensión esencial de su propia historia y finalidad. Es decir, la Iglesia tiene la misión. Al evangelizar tiene que estar haciendo constantemente la tarea de encarnar a Cristo en la historia presente. Cristo, recuerden que nosotros no seguimos a un libro. La palabra se hizo carne. Nosotros seguimos a una persona que sigue viva además. Nosotros no seguimos a un muertico que invocamos. Seguimos a una persona que sigue viva y presente entre nosotros y actúa a través nuestro. Y por esa razón tenemos que seguir encarnando a esa persona en nuestra realidad con nuestro propio actuar y proceder cristiano como discípulos y misioneros de Cristo. Esto es lo fundamental, es decir, el discernimiento tiene que acompañar todo el actuar de la Iglesia y no corresponde solo a la pastoral social. ¿Sí? El magisterio de la Iglesia, desafortunadamente, al llevar el apellido social, el magisterio social, se cree que solo es un grupo de cristianos o de católicos medio izquierdosos que les gustan esos temas sociales que se paran allá en la raya en que uno no sabe si son de izquierda o son de derecha, y entonces es mejor relegarlos allá en ese mundo incómodo de como la vertiente izquierdosa de la Iglesia. No, señores. El ejercicio de discernimiento es social, digamos, tiene un propósito social en la medida de que es encarnar en la realidad, hacer presente a la persona que seguimos, a la persona que celebramos, en quien creemos, que anunciamos y que además nosotros testimoniamos. Esa es la esencia del discernimiento, que el actuar sea coherente con aquello que decimos creer y celebrar. Desde ahí la importancia en que nosotros tengamos la capacidad de discernir, poniendo en diálogo permanente el evangelio con la realidad. Y el producto de ese diálogo es la doctrina social. Para comprender esta afirmación es necesario saber que la doctrina social nació del encuentro entre el evangelio y la vida de la gente. La enseñanza social de la Iglesia nació de este encuentro, del mensaje evangélico y de sus exigencias de conversión. Por favor, apaguen sus micrófonos. A partir de esto, el famoso método pastoral. Seguramente que ustedes lo han escuchado muchas veces. Aquí hay un grupo importante de colegas de la pastoral social, algunos de acá de pastoral en Bogotá, otros de las pastorales en las diócesis. Y muchas veces nos contratan porque somos profesionales y tenemos una profesión en las ciencias sociales. Y después de que nos han contratado, nos empiezan a decir, pero eso me lo puede decir a mí cualquier ONG. ¿Qué es lo que hace que su trabajo, que tiene que ver por allá con proyectos productivos, con seguridad alimentaria? ¿Qué tiene que ver eso con el bendito, es decir, con la esencia de la Iglesia? ¿Dónde está la identidad pastoral de lo que usted hace? Pues bien, aquí está la respuesta. La capacidad que nosotros tengamos de que el actuar, ya sea en el campo de la psicología, en el campo de la educación, en el campo del trabajo con mujeres, en el campo del trabajo con migrantes, con indígenas, con campesinos, con comunidades rurales, comunidades urbanas, jóvenes, lo que sea, que nuestro actuar en cualquier escenario refleje, ¿sí?, digamos, la visión de la realidad que tiene el reino, ¿sí?, y que haya pasado por el escrutinio, ¿sí?, es decir, que haya podido ser visto desde la perspectiva del evangelio y a partir de ahí podamos decantar, discernir cuál debe ser nuestro actuar. Entonces, nuestro actuar en psicología no puede ser el mismo de una ONG que se dedica a hacer psicología para los desplazados, y pare de contar. Nuestro actuar debe tener una impronta. Y ahí podemos soslayar mucho de las dificultades con las que a veces nos encontramos. Ah, es que el gobierno de Canadá nos dio una plata para poder atender migrantes. Ok, pero resulta que esa plata viene condicionada. Usted no puede adoctrinar
ni hacer nada religioso con ese dinero. Ah, no, pues entonces, ¿para qué recibimos? Mejor que no nos den, y preferimos muchas veces no actuar. Lo que nos está diciendo el método es, la diferencia tiene que verse en la forma de usted hacer. El actuar tiene que comunicar a Dios. Así usted no lo pueda proclamar, ni pueda obligar a los migrantes que atiende a que participen de una Eucaristía. Usted puede darles Dios en su actuar. Por eso, y siempre he dicho eso, no hay cosa que me guste más esa expresión para describir qué es Cáritas, que la que usó Benedicto XVI cuando dice Cáritas es la caricia de Dios para el pobre. Lo que nosotros hacemos es hacer presente la expresión del amor de Dios en una realidad de alguien que ha padecido la exclusión, la marginalidad. Eso es lo importante. Esa es la manera en que nosotros podemos comunicar a Dios en un actuar donde el hablar muchas veces no es tan posible. Y no hay que tenerle miedo a eso. Hay que tener valentía y claridad, ¿sí? De cómo en nuestro actuar, de verdad, nuestro testimonio. Recuerden que en Evangelii Gaudium el Papa Francisco nos ha dicho, es mejor evangelizar por contagio que por adoctrinamiento. Entonces, no es tener identidad de iglesia, no es coger y catequizar a los migrantes. Muchos de ellos ni siquiera son católicos y eso no los excluye de nuestra labor. Debe ser tan transparente nuestra forma de hacer, de amar, ¿sí? Ese actuar debe tener los 4 verbos que nos propone el Papa Francisco, de acoger, de proteger, de promover y de integrar, ¿sí? Que eso comunique a Dios en la experiencia y que se les antoje seguir. ¿Y qué tal que entonces venga de ese testimonio amoroso de Dios, diga, yo quiero saber más? Y entonces es cuando lo podemos poner en contacto con un proceso de evangelización. Entonces, nosotros estar en el campo de la pastoral social, en el campo de la dimensión social de la evangelización, no es la catequesis necesariamente. Sí, la catequesis puede venir después. Aquí, en este caso concreto, está en poder discernir en una realidad que muchas veces es atea, laica, donde no se quiere escuchar el nombre de Dios, pero que nuestra presencia testimonie también el amor de Dios, que antoje a los demás de disfrutar y vivir esa experiencia de Dios. Ahí está, digamos, un poco el planteamiento de este discernimiento. Entonces, el método de la doctrina o el método de discernimiento pastoral que produce la doctrina es justamente esos 3 momentos que parecen muy simples, no son tan simples como quisiéramos. El ver no es cualquier ver, no es ver de mis ojos para afuera, es contemplar. Miren que el ver tiene 3 elementos importantes, no es un ver superficial. Es primero que todo contemplar con humildad la realidad y lograr ver a Dios actuando en ella. Por difícil que sea una realidad, podremos contemplar a Dios actuando en medio de esa realidad. Allí donde pareciera que la muerte quiere imponerse, que la injusticia es la ley y el pan de cada día, podemos encontrar signos de la presencia de Dios, la solidaridad entre las víctimas, la capacidad de amar de los pobres. Por eso el evangelismo, los pobres nos evangelizan, lo dice Evangelii Gaudium también, ¿sí? La capacidad de levantarse a luchar de la gente que ha sido toda la vida pisoteada, marginada, que ha sido abusada siempre y sin embargo tienen una capacidad, tienen esperanza, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y empezar por contemplar hace que tengamos una mirada y una aproximación a la realidad respetuosa, en postura de, mira, ahora que estamos hablando tanto de la sinodalidad, ese ver también implica escuchar. Escuchar, pero no escuchar solamente desde la oreja. Esa escucha que entra por un lado y sale por el otro y no pasa nada. Una escucha al nivel de la conciencia de esas otras miradas de la realidad y que nos deja interpelarnos por ella, por lo que escuchamos. Es decir, esa escucha que es capaz de taladrarnos hasta la conciencia y nos dice, aquí hay algo que clama, que grita, ¿no? Recuerden que Dios empieza la revelación
diciéndole a Moisés, he escuchado los clamores de mi pueblo. La escucha es fundamental para el reino. Y luego vernos como parte de esa realidad. No es solo ver la realidad para decir quién es el bueno y quién es el malo. Es vernos como parte de esa realidad y asumirnos corresponsables de ella para hacernos cargo de esas luces y de esas sombras. Cuando nosotros vemos la realidad de esta manera, miren, contemplar y tener la capacidad de contemplar a Dios actuando en la realidad, por difícil que sea, de escuchar a nivel de conciencia para dejarnos interpelar por esa realidad y de vernos como parte de esa realidad, porque cuando yo no me veo parte de la realidad, no me concibo como parte de la transformación. Entonces siempre estoy diciendo, estos son los buenos, estos son los malos tienen que convertirse y por lo tanto el cambio siempre tiene que empezar por los demás. Tienen que convertirse, los malos tienen que convertirse. Cuando yo tengo la capacidad de decir, así no es la vida, a lo mejor muchas de mis actitudes refuerzan ese mal que estoy queriendo juzgarle y endilgarle solamente a otros. Por ejemplo, la corrupción. ¿Qué de nuestras actitudes cotidianas legitiman y perpetúan la corrupción como un sistema metido en el ADN de los colombianos? Si yo soy capaz de verme como parte de esa realidad y no dejo de estar siempre diciendo todos los políticos son corruptos, sino que yo me veo como parte, me dejo interpelar por eso y yo digo, yo también busco la lógica de los privilegios, yo también utilizo las influencias y eso es corrupción. Yo también busco saltarme las normas, eso también es corrupción. Y entonces, ¿qué de lo que yo hago es parte de esa realidad que estoy combatiendo todo el día desde el discurso? Y así me doy cuenta que el cambio empieza conmigo. Yo tengo que hacerme cargo de esas sombras de la realidad que no me gustan, que gritan conversión. Pues fíjense que el ver es mucho más que solo el ver que estamos acostumbrados a considerar. Contemplar a Dios, escuchar al nivel de conciencia y dejarse interpelar y vernos como parte de esa realidad para entender por qué el cambio empieza conmigo, en el corazón, en el propio corazón. Ese es el primer paso del método de la doctrina social de la Iglesia. Vamos al siguiente paso. Ahí digamos que es como lo más fuerte del discernimiento. Es coger esa realidad y poderla abrir, escudriñarla, analizarla y juzgarla, pero ese no es un juzgar, a mí me parece que aquí los buenos son estos y los malos son aquellos. Y ojalá que a los buenos mi Dios los conserve y les dé fortaleza, y ojalá a esos malos que no nos caen, pues entonces que Dios les haga dar un cólico bien duro y los desaparezca. Por ahí hasta hacemos oraciones, ilumínalo, Señor, o elimínalo. Y muchas veces pensaríamos que cuánto nos liberaríamos de tanto mal si Dios desapareciera algunos que no nos gustan en la política, en la economía, en tantas cosas, en el trabajo. Ojalá que no existiera esta persona que me cae tan mal, que me hace tanto mal, que genera tanto daño. Pues bien, no es por ahí el asunto. El juzgar la realidad no es juzgar a las personas, es poder, primero que todo, aplicar ese foco del discernimiento que es la luz de la palabra, la luz del evangelio, iluminar la realidad desde los valores del evangelio y de la tradición, es decir, desde el magisterio, es decir, ya el magisterio, voy a poner en estos términos, para los que conocen un poco del tema jurídico, está la ley, pero luego, digamos, los que operan justicia basados en la ley van generando una cosa que se llama una interpretación de la ley aplicada a un caso. Eso es lo que se conoce como jurisprudencia. ¿Para qué sirve la jurisprudencia? La jurisprudencia es que un juez ha tenido que analizar la ley y decir, en este caso la ley aplica de la siguiente manera. Y luego hace toda una reflexión por qué razón tiene que aplicarse de cierta manera la ley. Esa es la aplicabilidad de la ley en ese caso, en esa realidad. Eso es lo que se conoce como jurisprudencia. Entonces, cuando la Corte Constitucional, por ejemplo, falla sobre un caso, ya otro caso que tenga las mismas condiciones no necesita establecer ninguna demanda de nuevo y volver a hacer todo porque invoca la jurisprudencia. Es decir, ya fue usada la ley aplicada en un caso con las mismas condiciones
Entonces invoca la jurisprudencia y dice, ya ahí estuvo, ya ahí hubo juicio. Entonces simplemente invoca lo que se le llama cosa juzgada y simplemente lo que hace es exigir que se aplique la cosa juzgada. La doctrina viene siendo la jurisprudencia del evangelio, para que vayamos entendiendo un poco, es decir, es la aplicación del evangelio, que es la ley, en la realidad, en el caso, en la realidad del aborto, en la realidad de el proceso de paz, en la realidad de la eutanasia, en la realidad del uso medicinal de las sustancias psicoactivas. Es justamente en ese tipo de casos concretos la aplicación del evangelio, y el magisterio ya nos da una interpretación concreta en la historia de esa realidad a la luz del evangelio. Entonces, el iluminar tiene esas dos fuentes. Una luz grande, que es como el sol, que viene siendo el evangelio. Y la jurisprudencia, que es como un foco grande, una lamparita que si no alcanzo a ver bien con la luz del sol, entonces le pongo un pequeño foco cercano, que es la doctrina social de la iglesia o el magisterio de la iglesia. Esos dos focos me ayudan a ver mejor la realidad. Con esa iluminación podemos ayudarnos a comprender la realidad desde otras voces, no solamente desde los signos de los tiempos y también, digamos, desde la mirada de las tres virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, aplicada a los signos de los tiempos que nos exigen análisis de latencias y tendencias para identificar gritos que claman conversión. Es decir, comprender la realidad. A veces significa escuchar otras voces, ¿sí? Por eso las disciplinas sociales son fuentes de la doctrina. La doctrina social pone en diálogo el evangelio con las disciplinas sociales. Entonces, ¿qué dice la psicología frente a esta situación? ¿Qué dice la sociología frente a esta situación? ¿Qué dice? No, consulta también las disciplinas y cita esto, digamos, autores, para poder ayudar a comprender mejor la realidad. Y a partir de eso, digamos, con estas luces, más el diálogo con otros saberes sociales, entonces sí viene lo propio del juicio cristiano, que es el discernir la responsabilidad que nos corresponde. Es decir, con el comprender, una vez comprendemos las distintas voces, las distintas luces, en una realidad que la podemos ver mejor, ahí podemos identificar, aquí hay algo que clama ser convertido. Y desde ese clamor de conversión, el discernimiento no es para decir, oiga, conviértanse, sino para decir qué nos toca hacer a nosotros para que esa realidad cambie. Es decir, que la conversión no es esperar a que los demás se conviertan y tenemos que gritarles que tienen que convertirse. Lo que realmente significa el discernimiento es la responsabilidad que a nosotros nos atañe como iglesia, desde nuestra misión evangelizadora, nos ubiquemos y sepamos cómo tenemos que actuar delante de esa realidad. Nos da criterio para ubicarnos delante de la realidad y poder decir cómo nos corresponde proceder. Y luego sí viene el actuar. Fíjense que ahí hay una esfera mucho más amplia. Ese actuar, el actuar a través de las iglesias particulares, es decir, en las diócesis, ¿sí? Se traduce en los planes de pastoral. El actuar es digamos, la pastoral es el servicio organizado de la iglesia para impulsar la evangelización. Es decir, la transformación de las personas, las relaciones, las estructuras y los modelos de vida. Recuerden que eso vimos en Evangelii Nuntiandi. Son los niveles que establece el concepto de evangelización. La evangelización debe tener como consecuencia la transformación. Entonces es el actuar que como iglesia se traduce en nuestros planes de pastoral. Por eso elaborar planes de pastoral sin un proceso de discernimiento es lo más contradictorio que puede haber. Por eso es que a veces hemos visto realidades. Este es el padrecito, perdonen que use estos ejemplos tan cotidianos, no pasan aquí, yo los conozco de otros países, en Colombia no pasa eso. Hay padrecitos que uno dice, por aquí pasó el padrecito tal, porque es un enamorado de los bancos de alimentos. Y donde va, funda un banco de alimentos con una estampilla grande que dice, por aquí pasó fulanito de tal.
Otros lugares uno dice, por aquí estaba el padrecito Sutano porque es el padre de los comedores parroquiales. Realmente son obras para seguir creciendo en nuestro ego, de que yo soy el que hago, o son obras producto de un profundo discernimiento para transformar una realidad. No estoy queriendo decir con esto que los bancos de alimentos son malos. Lo que estoy queriendo decir es que no es actuar por actuar, sino hemos hecho antes todo este proceso. Y no lo digo yo. El Papa Benedicto XVI, número 3 del motu proprio sobre la caridad, incorpora al derecho canónico el deber, oigan, de todos los obispos en las iglesias particulares, emprender una pastoral social y caritativa bajo su responsabilidad. No es cierto que si no hay proyectos no podemos actuar. No puede depender la labor social de la iglesia de que hayan proyectos financiados. Es una responsabilidad de cada iglesia particular. Y en tal sentido, no puede haber obras de actuar por actuar. Esas obras tienen que estar realmente discernidas, es decir, ser producto de un profundo proceso de discernimiento de la realidad. Insisto, no lo digo yo, lo dice el derecho canónico motu proprio sobre la caridad número 3, para que se lo busquen y se lo lean. Y es un actuar que no es actuar para gloriarnos nosotros de cuánto hemos hecho y decir, ¡ay, cuánto que hacemos! Y cuántos recursos que hemos logrado gestionar y cuántas cosas que podemos mostrar, casi que a veces se vuelve como una competencia de quién hace más. Es actuar para transformar, porque finalmente la medida de todo lo que nosotros hagamos será cuánto se transformó gracias al amor que nosotros hicimos obra. Eso será lo que rendiremos cuentas en el juicio final. Actuar para transformar. No importa si el contexto nos cambia el libreto y nos exige replantear acciones. Lo que importa es el cambio que nos hemos comprometido a animar. Sí. A veces terminamos haciendo unos proyectos que terminamos poniendo la comunidad al servicio del proyecto, porque es que el resultado, porque es que el marco lógico me impone que yo tengo que hacer todo esto. El proyecto es un medio para cambiar la vida de la gente. Y si en el camino tenemos que negociar con quien nos ha aportado, lo importante es el cambio que nosotros nos hemos comprometido a impulsar. Las formas, el libreto que se nos cambia porque hubo estallido social, porque hubo pandemia, porque hubo, pues nos cambiaron el libreto. Pero si tenemos claro cuál era el grito de la realidad y en el que nosotros nos sentimos interpelados y nos comprometimos a actuar en ella, eso es lo que no podemos estar cambiando. Ahí está el resultado del método pastoral, ¿sí? Un ver que no es cualquier ver, un juzgar que no es cualquier juzgar y un actuar que no es cualquier actuar. Después de ampliar un poquito esto, yo les voy a invitar, vamos a hacer grupos, por favor, tomen el pantallazo de este método, de estos 3 pasos del método, ver, juzgar, actuar, y vamos a intentar en pequeños grupos tomar una de esas realidades que pensamos al inicio, ponernos de acuerdo en una de esas realidades, y van a intentar hacer un pequeño discernimiento allí entre ustedes. Primero, contemplen esa realidad. Escuchen cómo esa realidad nos interpela fundamentalmente a nosotros. Antes de estar diciendo es que las malas son las mujeres que toman la decisión, los malos son los feministas, los malos son el Estado, los malos son siempre los demás. ¿Cómo nos interpela a nosotros? Como cristianos de a pie y como iglesia. Y cómo nosotros somos parte de esa realidad perversa, que queremos que solo otros cambien y nosotros no queremos o no estamos siempre dispuestos a convertirnos. Y después bajamos al iluminar esa realidad, vamos a buscar un pequeño texto del Evangelio o alguna frase del magisterio que sentimos que nos dice algo frente a esa realidad. Y luego vamos a intentar discernir eso cómo nos pide actuar. ¿Qué podríamos hacer? ¿A qué estamos invitados a hacer como iglesia? Y luego entonces, ¿qué propondríamos hacer para transformar esa realidad?
¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, es un pequeño simulacro, digamos, de un discernimiento, pero como para que vayamos poniendo un poco esto en la práctica. Entonces, yo voy a conformar aquí. ¿Tomaron foto del pantallazo? Sí, señora. Bien, entonces, porque me toca dejar de compartir para poder hacer los grupos, y vamos a hacer pequeños grupos. Y nos vamos a hacer el pequeño ejercicio. No le puedo tomar foto. Recuerden que ustedes tienen que dar a aceptar. Ustedes tienen que dar a aceptar para que vayan a la sesión de grupos. Hola, Miguel. Rosita, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, ahí estuvo bien. Hoy estuvo Lenin de México con todo lo de Decías por la Paz y nos acompañó Isabel también. Sí, estuvo muy bien, estuvo chévere. Lucemilce, ¿estás? Omar Fabián, por favor, vayan a sus grupos. Diácono Neil. Estos dos son de un mismo grupo. Omar Fabián y... Ah, es que le toca cambiarse para poder ingresar. Omar Fabián está en el grupo, asignado al grupo número 7. Vamos a reenviarlo al número 7. Eso. Acepte Omar Fabián, por favor, para que pueda migrar a su grupo. Porque ahí mismo está Luz Emilce y tampoco ha migrado. Y el diácono. Y el diácono, es que está María Erlendi sola, entonces me preocupa dejarla sola, porque justo ahí están Luz Emilce y Omar Fabián. Listo, ya se fue Luz Emilce. Omar Fabián se va conectando de un tercer dispositivo. Vamos a ver si logramos ayudarlo. Sí, es que está tratando de conectarse, sí. Desde alguno. Bueno, ya está Luz Emilce ahí. Ya. Qué pena, es que no ha sido posible entrar a la sala. Tranquilo. Ya vimos que se ha conectado como de 3 dispositivos. A ver de cuál logra. Vamos a detener la grabación. Cada uno desde... Sí, tranquila. Adelante. Cada una, la mayoría siendo mujeres, cada una el por qué decidió tener sus hijos, ha afectado la noticia, pero también desde nuestro compañero, desde su experiencia de que su mamá decidió tenerlo, es difícil entender por qué se llega a una decisión de abortar. Tomamos la cita bíblica de San Lucas, capítulo 6, 37 en adelante, no juzgues, no seréis juzgado. Y wow, listo, escuchamos la palabra, está bien, no vamos a juzgar. Dice, ¿qué nos dice de esta situación? No, pero es que la situación, la vida, las facilidades, las redes, los malos amigos, la situación económica, y empezamos casi a llegar a juzgar. Es lo primero que hacemos. Pero también alcanzar a comentar de que es posible que nosotros desde nuestra posición poder mirar herramientas como de poder hablar abiertamente del tema, de por qué es que se llega al aborto. Cada una tuvimos una decisión de tener vida, pero pudo haber el momento de no tenerla, ¿sí? ¿Por qué? No era solo el temer a Dios, sino mi situación, va a venir enfermo, voy a estar sola, ¿qué me van a decir? ¿Sí?
hasta ahí alcanzamos a llegar, hasta ahí fue la discusión. Vamos a la solución. No sé si algún compañero quiere adicionar. No hay más tiempo. Vamos para alcanzar a escuchar a los otros grupos. Gracias, Diana. Vamos a escuchar, no vamos a juzgar aquí el trabajo de los compañeros. El tiempo era súper récord, es simplemente una aproximación al método, pero el propósito del diplomado es que ustedes lo apropien y lo aprendan a hacer con muchos más elementos que vamos a seguir viendo de aquí en adelante. Así es que no voy a calificar si lo usaron bien, si lo usaron mal, si está bien o mal hecho. Entonces, por eso me parece importante que escuchemos simplemente con apertura lo que cada grupo intentó hacer. Grupo número 3, donde estaba Marjorie, Miguel, Richard, Andrés y Wister. ¿Quién va a hablar? ¿Richard? No, pues juntos, ¿no? Bueno, dale, comienza. Bueno, pues lo que charlamos era que, digamos, se mira la realidad, se juzga y se actúa, ¿no? Pero siempre eso va como, digamos, ahí no acaba todo el proceso, ¿no? Ahí vuelve a empezar, porque las dinámicas sociales hacen que siempre uno tenga que estar en esa perspectiva, ¿no? De ver otra vez más a profundidad lo que pasa. Y el tema era sobre el aborto. Otra vez juzgar en el sentido, pues, de, ¿sí? Social o, bueno, y actuar. Entonces, les contaba una experiencia del seminario en donde estamos, que ante la situación quisimos hacer un performance, ¿no? Vimos la realidad, juzgamos como malo y quisimos actuar de otra forma, a hacer un performance con mujeres como una forma artística, pues, de expresar la inconformidad. Y que pasan situaciones externas que hacen que uno vuelva a replantear eso. Y ponía un ejemplo yo sobre una noticia que hoy está rondando mucho de un sacerdote que presuntamente, ¿no? Pues porque no se ha dicho nada, violó a una niña e hizo que abortara. Entonces, esas noticias pues lo interpelan a uno y pues en cierta parte pues hacen que todo el trabajo que uno haga se vaya, bueno, no a la nada, pero se como que pierda su fuerza o se tenga que volver a replantear. Muchas gracias. Escuchamos al grupo número 4, donde estaban Cristina, Silvia y Jefferson. Listo. Nosotros tomamos el tema del aborto, de la eutanasia. Uy, tiempo corto, no pudimos terminar de enfocarlo mucho, pero vamos a tratar de hablar un poco. Pues listo, nosotros iniciamos a tomarlo el tema de la eutanasia. Yo les hablaba, compañero, desde el magisterio del Santo Padre Juan Pablo II, que él decía, tenemos que defender la vida, así sea que volvamos a ser doces. Compañero decía, pero es que es muy complejo, nos tomamos de la compañera, el compañero nos decía, es muy complejo de ver este tema de la eutanasia porque desde mi punto de vista teníamos que tomarlo desde dos enfoques, lo religioso y lo social. ¿Qué dice la iglesia y qué dice la sociedad en cuanto a este tema de la eutanasia? Yo le estuve dando unas posturas ahí en cuanto a lo católico y quedamos, no te alcanzamos a terminar. Entonces, ¿qué hablamos desde el ver? ¿Cómo estamos viviendo nosotros la realidad que está sucediendo? ¿Por qué muchos deciden tomar este tema de aplicarse la eutanasia por quitar la vida? No sabíamos cuáles eran los motivos, las razones por el cual ellos tomaran esa decisión.
los dos casos que tuvimos aquí en Colombia. Teníamos que, para poder llegar a un consenso, ver la realidad por el cual estaban ellos sufriendo realmente, si estaban sufriendo por los sufrimientos de Cristo o estaban sufriendo un sufrir psicológicamente o solamente era porque querían salir del dolor que estaban viviendo. Y veíamos también el otro tema de cómo desde el juzgar, que es lo que mucho la sociedad hoy en día juzga, y la iglesia también, pero no tienen como sus posturas claras para poder llegar a decirle, no lo hagas esto y esto porque te podemos ayudar a través de esto, te podemos hacer esto y lo otro. Y nos quedamos solamente con lo tradicional. No, porque la Sagrada Escritura lo dice, porque esto y lo otro. Y no vamos realmente a ver cuál es lo que está sucediendo para juzgar a esta persona. Ya el tercer punto no alcanzamos porque era muy corto, pero de todas maneras ahí tratamos de socializar un poco. Muy bien. Gracias, Jefferson. El grupo de Karina, Leonardo y Stephanie. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Leonardo. Adelante. ¿Me escuchan? Gracias. Bueno, pues creo que nos pasó igual que a otros grupos que no nos alcanzó definitivamente el tiempo. Creo que no pudimos salir ni siquiera del primer paso. Pero yo comentaba, nosotros escogimos la legalización de algunas de las drogas, sustancias psicoactivas. Entonces, pues alcanzamos a comentar sobre todo en la parte, en el primer momento de el ver que definitivamente pues se necesita muchísima información, conocer muy bien qué es lo que está sucediendo, cuáles son las estadísticas, las cifras, la población afectada, las implicaciones, las causas, las consecuencias de esos fenómenos. Entonces, y yo comentaba allí que pues me parecía que a veces es muy difícil colocarse solamente en el ver, porque uno como que automáticamente empieza a hacer interpretaciones y interpretaciones prejuiciosas, con base en prejuicios personales, profesionales, no sé, todo tipo. Y a veces uno salta de un lado al otro sin darse cuenta y digamos que no está haciendo realmente un ejercicio honesto, ¿no? En ese sentido. Todos tenemos prejuicios y definitivamente hay que partir es de aceptar que los tenemos, ¿cierto? Que tenemos esos sesgos, porque si no, no puede continuar el proceso, definitivamente. Una vez que clarificamos cuáles son los sesgos que cada uno podemos tener de orden personal, profesional o lo que sea, es posible entrar a una discusión y a un ver mucho más transparente. No sé, yo creo que mis compañeras de pronto complementan algo más para que no quede tan bien mi versión solamente. Gracias. Avanzamos al siguiente grupo porque no nos da el tiempo para escuchar a más de una persona por grupo. Vamos a escuchar al grupo número 6, donde está Carolina y Gloria Pérez. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues nosotras escogimos el tema de la legalización del uso medicinal de la droga. Entonces, pues nosotras debatíamos básicamente desde el ver, lo analizamos pues desde ese enfoque básicamente con mi compañera Gloria. Entonces analizábamos partiendo de la realidad debido a que el uso medicinal de las drogas es realmente importante para brindar apoyo y mejorar situaciones o enfermedades que ponen en riesgo la salud de las personas. El uso medicinal ayuda a mejorar la calidad de vida de muchas personas que están o que toman este uso o esta opción para mejorar sus dolencias, considerando que pues el uso responsable de este procedimiento medicinal
nos ayuda siendo responsables, no abusando pues obviamente de las sustancias. Y pues hablábamos de un caso en común de una persona o de un conocido mío que yo tengo ya una persona mayor que sufre de problemas de artritis ya bastantes dolencias y la señora hacía un tiempo ella ni siquiera podía subir las escaleras porque le dolían demasiado sus articulaciones. Entonces ella entró en este proceso de el uso medicinal de la marihuana. El médico se lo recomendó porque pues ella ya a su edad, ella ya es una persona mayor de 80 años, ella ya no podía desplazarse sola, ella ya no podía erguirse, ella ya no podía hacer muchas cosas de forma independiente. Entonces ya con este uso que le dieron y con este tratamiento del uso medicinal de la droga, ya mucho tiempo después que la veíamos, ella ya podía subir sus escaleras sola, ella no le dolían tanto sus articulaciones. Entonces veníamos a que siendo responsables con este uso medicinal, puede ayudar a mejorar mucho la calidad de vida de las personas que pues que la están tratando o que la consumen. Básicamente pues hasta ahí podemos llegar. Gracias. No se te escucha, Rosy. Grupo 7, Luz Emilce y María Erlendi. Nos queda un minuto para escuchar a cada grupo de los que falta, por favor. Hola, también estaba yo. Bueno, apoyado por las dos mujeres que me acompañaban, estábamos tratando el tema del aborto precisamente. En el primer momento, quedamos totalmente en el primer momento, quisimos mirar qué tenemos. Entonces, junto con ellas decíamos que hay unos puntos claves que tenemos respecto al aborto, que es lo del ver. Tenemos una tendencia feminista muy desorientada que no tiene en cuenta la opinión masculina para el momento de toma de decisión respecto al aborto. Además de eso, también tenemos desconocimiento y confusión en los conceptos respecto a desde cuándo se considera un ser humano, desde el momento de la gestación o desde qué semana, según los fundamentos médicos y también pues el fundamento cristiano, que es desde el momento mismo de la concepción. También tenemos un derecho fundamental, que es el que está siendo tocado, que es el derecho fundamental de la vida. Y ahora también lo otro que tenemos es la decisión de la Corte Constitucional. Esa es lo que tenemos, es la realidad que tenemos. Entonces alcanzamos como a ver lo que teníamos, íbamos a pasar al juzgar, pero no alcanzamos. Lo único que alcancé a medio mencionar por ahí es un documento que se llama de aborto procurato, pero ahí se nos cortó la sala. Entonces, hasta ahí llegamos. Gracias. El grupo número 8, donde está Angélica, Erika, Jaime y Paz Fernández. Hola, buenas noches, diácono. Le cedo la palabra a usted después de que, a pesar que el tiempo fue muy corto, pero hicimos un análisis muy sustancioso, entonces no sé si el diácono socializa nuestro trabajo, si no, con gusto yo también lo puedo hacer, pero me gustaría que el diácono lo hiciera. El tema que nosotros como grupo planteamos es el proceso evangelizador en las comunidades. Entonces, en este primer tema, en este primer método del ver, reflexionábamos un poco que lo primero que cualquier misionero pues llega a la comunidad es precisamente a mirar la situación social, sus problemas, sus sufrimientos, sus enfermedades, es decir, estudiar la situación en la cual esa comunidad está pasando, para así pasar al segundo punto, que es el actuar. Es decir, ¿qué camino vamos a, entonces, mirando esas situaciones, qué camino vamos a tomar? Y reflexionábamos pues que faltarían entonces sacramentos, también el anuncio de la palabra de Dios, y entonces viene precisamente el proceso de escuchar
a esas familias, a esas comunidades, para empezar entonces a juzgar. Es decir, que les falta formación, que desean presencia del sacerdote, que tienen como esas ganas precisamente de nutrirse con la palabra de Dios. Y en estos tres métodos reflexionábamos que las comunidades principalmente necesitan de la palabra de Dios, del acompañamiento del sacerdote, y en la cual mirando sus situaciones podemos actuar, pero también podemos juzgar de parte y parte para tener una mejor comodidad y también para tener una mejor evangelización en esas comunidades. Yo creo que así. Listo, muy bien. Terminamos solamente diciendo, miren, no se trataba de que ustedes iban a hacer el mega discernimiento, claramente el tiempo no da, pero una aproximación de qué es eso de ver, juzgar, actuar, y producto de eso, tratar de ubicarse delante de una realidad. Eso es un ejercicio que solo se va adquiriendo, digamos, capacidad en la medida en que lo ponemos en práctica. Sí, solamente la práctica nos lleva a cada vez ampliar nuestra capacidad, mejorar nuestra capacidad de discernir. Y por eso hay que usarlo más. Yo siempre he dicho, hay una situación muy compleja dentro de la evangelización, o más bien de la catequesis de adultos en la Iglesia Católica. Y es que terminamos con el sacramento de la confirmación y luego saltamos algunos escenarios de, digamos, de movimientos apostólicos o dimensiones de pastoral, pero el tema del discernimiento pareciera diluirse y debería ser una herramienta que le entregan al cristiano para que pueda salir a afrontar la realidad. Yo cierro solamente con estas palabras de Monseñor Dufay, quien en 2017 fue designado como el director, digamos, del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral en la Santa Sede. Él dice, hay 4 principios que son fundamentales en todo discernimiento de la doctrina, digamos, de todo discernimiento de la realidad actual. Y esto nos habla de por qué sigue siendo tan actual la doctrina social de la Iglesia. Porque la dignidad de la persona nunca pierde vigencia. Porque los niveles de responsabilidad y la subsidiariedad son algo que todo el tiempo debe ser en consecuencia de la dignidad humana. La solidaridad en un mundo que está cada vez más globalizado, el bien común y la destinación universal de los bienes, no es de los buenos, sino de los bienes, con la preferencia por los pobres. Y él nos dice, estas son sus palabras, a la luz de estos principios se reflexiona en torno a cómo continuar la creación que Dios ha dado a los hombres, cómo tener cuidado de la vida de los otros y la vida colectiva, cómo vivir y actuar el evangelio del amor a la manera de Jesús en nuestra vida social, cómo trabajar por el futuro del planeta y de la vida, cómo procrear y promover, producir y proteger. Desde hace un siglo, pero particularmente desde hace 50 años, la teología moral y la pastoral social han tratado de traducir esos principios de la doctrina frente a los desafíos de situaciones particulares y de la solidaridad en el mundo. Y la respuesta es que no podemos pensar y entender la realidad compleja de nuestra sociedad y de nuestro mundo con consideraciones separadas. Necesitamos un diálogo entre los actores, entre actores del trabajo, de la vida económica, de la vida política, de las comunidades étnicas y culturales, de la vida y de la iglesia pastoral. Esto es muy importante porque esto es lo que nos da la convicción de que nosotros necesitamos entender que hay unos principios que hacen actual la presencia de la iglesia en realidades cada vez más complejas. Y es ahí donde nosotros no podemos replegarnos frente a toda esa situación que nos quieren replegar solamente a guardarnos en las parroquias y ustedes limítense a lo cultural y no opinen sobre la vida social, económica y política. No, no, 1000 veces no. Porque la dignidad de la persona, mientras esté siendo pisoteada por un modelo económico excluyente que sacó del centro a la persona, a su dignidad y puso en el centro la ganancia, ahí la iglesia tiene que ubicarse, no solo con denuncia profética, también con propuesta transformadora. Por eso el Papa Francisco tiene a una comisión de expertos pensando en un modelo económico que refleje los valores cristianos. Y eso significa que tenemos que ubicarnos, tenemos que tener palabra, denuncia de aquello que está contradictorio a los valores del reino
pero también una propuesta. Fíjense ustedes, los pronunciamientos recientes de la Conferencia Episcopal Colombiana parecieran tener una leve moderación. No significa que están, digamos, flexibilizándose, están pensando con mayor profundidad, haciendo un discernimiento. No se trata de que nos enfrasquemos en una pelea pro vida y pro muerte, y ya, entonces ustedes son asesinos, y entonces, es decir, no, tenemos que cuidar de la vida de ambos lados, y no se trata de satanizar a una parte. Recuerden la actitud de Jesucristo cuando le llevaron a la mujer adúltera. Tomó silencio y se hizo el que escribía en la arena, porque con ese gesto estaba diciendo, para que haya una mujer adúltera, tiene que haber muchos de ustedes viejos sinvergüenzas que la condenan al adulterio. Y eso significa que la conversión no solo tiene que ser de ella, la conversión tiene que ser de este modelo perverso y de doble moral, que es fantástico juzgando a los que se equivocan o a los que quieren tomar una decisión a nuestro criterio errática, pero no somos capaces de levantar la mirada y ver cuántos somos corresponsables de todo ese improperio humano. Con esto me despido diciéndoles, hay que tomarse en serio el discernimiento. Eso es una obligación moral que tenemos delante de estas realidades, ser menos jueces y discernir mucho más. Eso es lo que nos pide el Evangelio para que no nos volvamos también nosotros ideólogos del cristianismo, sino que realmente testimoniemos el amor de Dios en esos ambientes tan contradictorios. Muchas gracias, Miguel Ricardo. Despide la sesión, por favor. Muy bien. Rosita, muchas gracias por ese acercamiento a este tema tan importante como es el método teológico, pastoral, ver, juzgar y actuar, ¿cierto? Como decía Rosita, es un método que poco a poco nosotros vamos a ir adquiriendo. Seguramente que en la medida en que vayamos estudiando ya los documentos, haciendo todo ese recorrido, cuando empecemos a ver a León XIII, cuando empecemos a ver a Juan XXIII, que precisamente en la Mater Magista es donde aparece por primera vez este método, entonces vamos a ir comprendiendo poco a poco y vamos a ir profundizando y sobre todo vamos a ir apropiando, que es lo que les vamos a pedir a cada uno de ustedes, que vaya apropiando ese método y que ojalá lo pueda poco a poco ir implementando. Seguramente yo les voy a ofrecer bibliografía también, donde nace un poco toda esta experiencia, porque primero nace con la Juventud Obrera Católica, cristiana, pero luego poco a poco va tomando fuerza y la doctrina social de la Iglesia lo adopta como su método. Entonces, por favor, vamos a ir profundizando. Por favor, prendemos las cámaras, que quiero verlos. Solamente estoy viendo algunas personas, entonces me preocupa que estén dormidos, que sí. Con ojos de sueño. Me preocupa mucho eso, que estén Con dormidos, ojos de que estén sueño, sí. trasnochados. Entonces, sí, no, todavía está muy temprano para dormir. Entonces, muy bien, muy bien. Ya Tengan casi me profundizo. tengan sus micrófonos apagados un momentico mientras yo tomo la foto para que podamos quedar perfecto. Bueno, sonrisa, Para que la 1, foto no quede 2. con ruido. Sí, para que la foto no quede con ruido. 1, 2, 3, sonrisa. Eso, Era muy para bien, que porque es rieran. que están muy, sí, porque es que no se ríen, están muy serios, hoy están muy serios, están muy preocupados hoy por todo ese debate que estaban teniendo, temas supremamente interesantes, claves, muy bien. El diácono Neil está muy serio, muy bien. Foto, 1, 2, 3, perfecto, eso sí, ahora sí quedó perfecto porque estaban muy serios. Muy bien, ¿cómo les ha ido? Pregunto, ¿cómo les ha ido con la lectura obligatoria? ¿Bien? ¿Cuál es la lectura obligatoria, hermana Rosa? Ay, Tatiana Bernal, ¿cuál es la lectura obligatoria? Ay, los cogí a todos, no han leído. Del documento. No han leído, vean. El capítulo 4 de Evangelii Gaudium. Eso, perfecto. La Muy dimensión bien. social de la evangelización. Muy bien, los cogí fuera de base. Ojo, porque vamos a hacer quiz de esa lectura, ¿listo? O sea, yo les voy a avisar la semana, el jueves les voy a avisar cuándo va a ser el quiz de esa lectura. Bueno, entonces por favor lean, la subrayen, la tengan la clara. Muy bien, vamos a empezar. Mañana les voy a pedir un favor. Va a llegar un aviso al chat al chat que tenemos en WhatsApp, a nuestro grupo. Pero también les voy a enviar a su correo un link. Por favor, les pido que entren a ese link y llenen toda la información que les estamos pidiendo allí.
ustedes van a ser favorecidos porque vamos a empezar la transición a una plataforma que se llama Q10, ¿sí? Primero lo hacíamos todo a través de Classroom, que seguramente muchos de ustedes lo manejan, pero vamos a empezar a hacer una transición no a Classroom esta vez, sino vamos a hacer a Q10. Entonces, les pido, por favor, yo mañana les envío un link a su correo electrónico, al que está registrado, al que usted registró, y lo mismo al grupo de WhatsApp, ¿sí? Usted entra, solamente entra una vez, diligencia los datos, por favor, diligencielos bien, ¿sí? Los nombres inícielos con mayúscula, continúelos con minúsculas, ¿cómo escriben los nombres? No lo escriban todo en mayúscula, no. Ustedes escriben la primera en mayúscula, usted no escribe todo su nombre siempre en mayúscula, no. Ustedes escriben las primeras letras de su nombre con mayúscula y las otras en minúscula. Datos que no se pueden equivocar en ninguno de los datos que ustedes van a registrar allí porque son los que van a quedar en esta plataforma y después entonces empezamos a tener dificultades para que puedan ingresar, ¿vale? Entonces son beneficiados y vamos a empezar todo un proceso de transición, entonces les pedimos también mucha paciencia, mucha colaboración y entonces seguramente vamos a poder hacer esa transición perfectamente con ustedes, ¿vale? Era eso nomás, muchísimas gracias. Ahora sí se pueden despedir todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Feliz noche para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiga. bendiciones. Bendiciones. A todos. A todos, Hermana, muchas gracias. gracias. Bendiciones. Feliz noche para todos. Gracias. Bueno. Feliz noche, feliz noche.